¿Se oye? Sí. Bueno, yo soy Paco Díaz de Castro, algunos me conocéis, otros no, y agradezco mucho a Ben Clark el haberme dado la ocasión de volver a leerme su poesía y de disfrutar de hablar un poquito de ella. Voy a procurar no hablar demasiado. También estoy muy contento de compartir esta mesa con Javier Canaves, mi viejo amigo de hace muchos años ya, de ver a Román también por aquí y de ver a algunos amigos. Bueno, yo voy a hablar un poco de demonios. Voy a hablar un poco de demonios, pero quiero también referirme un poco a toda su poesía, ¿no? Porque demonios, al fin y al cabo, no significa, como a veces se espera de los poetas, un cambio radical. Yo pienso que la línea de Ben está perfectamente consolidada en tantos libros ya, y lo que sí he encontrado en él es que, no sé si habrán dicho lo mismo las reseñas, si él opinará lo mismo, pero a mí me parece un libro más oscuro, un libro donde el peso de la elegía es mayor y por lo demás mantiene, eso sí, la manera de expresarse siempre, ¿no? Es decir, un lenguaje aparentemente sencillo que parece que podemos seguir tranquilamente hasta que de repente nos sorprende con un destello imaginativo inesperado. Esa es un poco la manera para mí de hacer de Ben Clark. Sus temas siguen siendo más o menos los mismos, es decir, el amor, la muerte, los amigos, la familia, que tiene, yo creo que en este libro, un peso mayor que en ninguno de los otros anteriores. La madre, a quien también se le dedica este libro. ¿No se oye bien? Tengo que hacerlo así. No puede ser. La falta de costumbre de hablar así como un speaker de snooker, por ejemplo, que me gusta más que no sé. Quiero decir, se trata básicamente de algo como lo que dice el propio Ben después en un poema sencillo. Se trata de teclear rápido un poema sencillo de entender y difícil de escribir. Siempre está esa sensibilidad y esa emoción pensada a flor de verso. Hay a menudo, como he dicho, muchas cargas de profundidad entre la sencillez expresiva, los ritmos métricos que no se pierden y que también nos ayudan a esa expresividad, los juegos de palabras, en algún caso guiños a otros poetas, ¿no? A Ángel González, creo que hay bastante. Como decía, es la escritura el referente constante también de sus libros de poesía. Y en esta ocasión, por supuesto, también cobran un protagonismo especial. Es decir, quiero recordar, por ejemplo, algunos de los que sois lectores de Ben, recordaréis aquel poema en el que habla de que ha comprado por eBay un reloj Garrard, ¿no? Que nos va contando la historia del que pudo ser el dueño de aquel reloj, casualmente un pocero. Y el poema, no he querido dejar de copiar unos versos, ¿no? Luciendo aquel reloj, luciendo el tiempo, porque no es tan distinto dedicarse a escribir procurando que la mierda fluya, que se disperse, cualquier cosa, tú lo decías siempre, menos dejar que aquello se te atasque, ¿no? No quiero citar el poema Vidal porque tampoco tiene mucho sentido, creo que todos lo conocéis. El amor y el desamor también es un tema constante en sus libros, y aquí también cobran un papel quizá más elegíaco, aunque en los poemas finales del libro haya otra luz distinta, ¿no? Luego lo mencionaré. Pero siempre
la muerte como una sombra que planea, la muerte como algo que está presente, la reflexión sobre el tiempo, que no tiene por qué ser un poema de tiempo, pero el tiempo está ahí, la conciencia del tiempo que pasa. Recuerdo otro poema memorable de los tantos que tiene Ben desde el principio de su obra, El poeta del puente. Pienso que ese es un poema que, bueno, a mí me impactó cuando lo leí por primera vez y me ha vuelto a impactar ahora que lo he vuelto a leer preparando estas líneas, ¿no? Si alguna vez lo lees, dice, refiriéndose a ese poeta del puente, si alguna vez lo lees, vivirás sabiendo que la muerte te conoce. Es lo que tiene la poesía. La poesía a veces nos enseña cosas terribles, nos hace gozar, nos hace que se despierten dentro de nosotros sentimientos muy positivos, muchas flores, mucha primavera, pero sobre todo nos despierta esa conciencia del tiempo, esa conciencia de la muerte, como dice en otro memorable poema de la segunda parte del libro. En fin, pasando a hablar ya directamente de demonios, porque no quiero extenderme excesivamente. Claro, ya se ha dicho y pienso que es evidente que el título está invocando sus propios demonios que son, claro está, los que acabo de mencionar, el tema del tiempo, el tema de la muerte, el tema del desamor en algunos poemas y también algunas muertes propias, algunas muertes concretas en varias elegías también memorables. En la primera parte, Demonios, sin embargo, domina el tema de la poesía, la escritura como tema, así poemas como el titulado Poema Adentro, que me parece que tiene unos versos que son toda una poética, aunque no lo parezca, ¿no? Dudo al escribir, ¿no? Dudo, y dudar presagia ya el final, el retorno del hombre sin propósito, el hombre torpe y solo, que en vano buscará en estas palabras el sentido de todo lo que hay fuera. Es decir, la poesía es conocimiento, la poesía no es una diversión, es una manera de enfrentarse con uno mismo, con las propias dudas, con la propia inseguridad, con el propio desamparo muchas veces, ¿no? La segunda parte, por supuesto, es una parte que emociona. Ya me emocionó cuando coincidimos hace un par de años en Avilés, donde leyó algunos de esos poemas, que son básicamente elegías, 3 elegías concretas con nombre, una a Pablo Aranda, Pasá el Misache, ¿no? Según esa costumbre de ir pasando el mensaje de la muerte de unos a otros, y ya cuando el último no puede pasárselo a nadie más, se lo pasa a las piedras. Sin embargo, en algo tan serio, tan duro como es hablar de la muerte de un amigo querido, el poeta, justamente porque es poeta, sabe utilizar muy bien todos sus recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de manera muy opuesta a Miguel Hernández en su famosa elegía Ramón Sige, quiero decirle al mero que estás muerto, gritarle al langostino ha fenecido. Eso te haría gracia, que un poema elegíaco hablara de un crustáceo decápodo que escucha tu sei morta mientras él mismo muere entre salmones y señoras pidiendo perejil. Fijémonos en qué manera de distanciar repentinamente la emoción palpable de un poema que se escribe a un amigo muerto, ¿no? Yo creo que hay pocos poetas que hayan utilizado la palabra langostino en el poema, sin duda. Sí hay uno, y seguramente tú lo recuerdas, que es Rubén Darío. Voy a leer unos versos que copié del divino Rubén, porque merecen la pena, aunque estos no están escritos a propósito de un muerto, sino a propósito de una mujer muy viva en una fiesta.
La careta negra se quitó la niña, y tras el preludio de una alegre riña, apuró mi boca vino de su viña. Vino de la viña de la boca loca, que hace arder el beso, que el mordisco invoca. Oh, los blancos dientes de la loca boca, en su boca ardiente yo bebí los vinos, y pinzas rosadas, sus dedos divinos, me dieron las fresas y los langostinos. Rubén es un maestro siempre. Siempre. Y bueno, pues te agradezco la ocasión de poder mencionar a Rubén, mencionar estos versos que tanto me han divertido siempre, ¿no? Y luego, pues otra elegía de ritmo distinto y de tono quizá agridulce, a Manel Marí, ¿no? Se brinda en las tabernas de la muerte. Quiero creer que sí, que se habla de poemas invisibles y de libros que nadie escribirá más allá del susurro de Sabina. Tercera parte, obra civil, contiene varios poemas y uno en particular que se titula La firma, que enlaza con algún otro que en otro libro le dedicó a la Caixa y que de alguna manera es una especie de reflexión sobre bueno, pues el mundo salvaje de la empresa, ¿no? Pienso que es ese elemento testimonial que no es preciso que esté constantemente ni que sea demasiado explícito en los poemas, pero que de vez en cuando sí que conviene recordar ciertas cosas. Aún así, teniendo que sostener con una mano el micro y con otra las páginas, no, espera que busco el poema y lo leo, porque si no es una lata. Quiero leer como final, no sé si tú piensas leer algún poema y lo repetimos, pero bueno, el poema que cierra esta sección de los ausentes, y que sí se titula Los ausentes. Poco o nada sabemos de la ausencia, y sin embargo todos nuestros días dependen de los cuerpos que no están, de unos ojos vacíos, de una boca que no dice palabras, de los brazos que ya no nos alcanzan. ¿Cómo configurar lo que tenemos teniendo en cuenta aquello que ya no? Porque ellos son presencias todavía, porque la nada duele, porque lo que nos falta es lo que existe. Una buena rúbrica para esta sección dedicada a los ausentes. Pues como decía, obra civil cambia un poco el registro, pero a pesar de ese poema, La firma, siento si no me oís de vez en cuando, porque es que lo que me resulta muy difícil es no gesticular como un político cualquiera, ¿no? Está lleno de emoción también, obra civil. Hay un poema magnífico, el padre busca su casa en Google Maps, ese poema en el que uno piensa en la ancianidad del padre o de la madre, ¿no? Esa actitud nuestra de ayudarle a manejarse, no ya en Google Maps, con el maldito móvil o estas cosas. Pero hay un poema que me afectó mucho también, que me parece magnífico, memorable, que es Las vías. Ese poema en el que está contando la historia de su abuelo. No sé si es el mismo abuelo del que hablabas en otro libro que echaba de menos a Leslie. Un poema que no voy a leer porque es un poco largo, pero en el que está contando la anécdota traviesa del abuelito que se lleva a los niños a las vías del tren, contra el consejo de todos, obviamente, y que les pone a él y a su hermano una moneda, supongo que de libra, no sé si sería de otra cantidad inglesa, claro, para que pase el tren.
y el poeta, naturalmente, la moneda aplastada en mi escritorio, donde la reina sigue siendo joven y alguien lleva a 2 niños a las vías. Pareció una evocación de aquella travesura del abuelo maravillosa, ¿no? Y es un poema que pienso que a cualquier lector le tiene que emocionar. Luego hay un poema impresionante, un poema largo, quizá un poema documental que no habías escrito en esas condiciones, no habías escrito nunca, ¿no? Un poema documental en el que se parte de una serie de recortes de periódico, de documentales, etcétera, acerca de un terrible accidente que sucedió en León en el año 44, es decir, año triunfal 44, en el que hubo pues como 500 o 800 muertos, pone una de las noticias, y que en el que después de hacernos saber todo eso, el poema va narrando en varios tiempos, va narrando la historia de los 3 trenes que se van a encontrar fatídicamente en el interior de un túnel. No solamente eso, también la miseria que implica que la gente entrara a robar las cosas de valor de los muertos, a quitarle los dientes de oro, como se hacía después con los fusilados, por cierto. Me parece un poema, de antología, un poema documental magnífico y obviamente difícil de presentar aquí, de leer, porque es un poema bastante largo. Y luego, claro, la última parte, las ceremonias del vivir, hay algún poema, como no, yo creo que todos hemos escrito algún poema sobre la pandemia, ¿no? El tiempo de pandemia es un tiempo así muy, muy raro en nuestra experiencia colectiva, ¿verdad? Nunca había pensado una cosa así, a mí me vino bien y a muchos nos vino bastante bien para poder hacer cosas que teníamos pendientes, pero la angustia estaba ahí colgando y la maldita mascarilla en el bolsillo y esas cosas. Hay varios poemas de ese tipo, uno en particular que parece como trivializar la historia de estar encerrados en casa, se titula Stephen Soderbergh dirige tu tedio, que por cierto Antonio Jiménez Millán también dedicó un poema a Soderbergh. Posterior. Sí, muy bueno, no sé, no, anterior, pero no al poema, a la película que tal vez tú mencionas, que es Contagio, ¿no? Que es de 2010 o así. Él habla de The Girl Experience, que también tiene mucho interés. Pero bueno, perdón, esto es una... importa un poquito de historia. En Inmunizados, sin embargo, porque hay ese elemento de humor, no sé si inglés o universal, que utiliza en muchas ocasiones, en Inmunizados, por ejemplo, se cambia completamente el referente. Ya no se trata solo de la pandemia, se trata de otra cosa. La transforma en un tema amoroso. Algunos de nosotros, mientras tanto, seguimos recorriendo las aceras sin prestar atención a las noticias. Sabemos que no pueden contagiarnos, sabemos que hace tiempo que ha mutado la cepa de este amor que casi nos fulmina. Amor cuyo recuerdo me inmuniza el aliento y no hay ya nada nuevo que pueda hacerme daño. Es un poema magnífico que también nos está jugando un poco con la experiencia personal. Otros demonios, por supuesto, el desamor, la escritura. Pero la escritura aquí ya no planteada como un medio de conocimiento o como expresión de la duda permanente, sino todo lo contrario. La escritura está por debajo de la vida, afirmación de la vida. Ese poema que vas a escribir y una conversación hace que te olvides del poema, sin haber escrito todavía un solo verso. Importa más la vida real. Eso es lo que va diciendo hacia el final del libro. Y eso me parece que es otro mensaje interesante. Las ceremonias del vivir, por lo tanto,
son pequeñas ceremonias del vivir, pequeñas ceremonias de los dioses del amor que jamás podrán perdonar que creyésemos en ellos. Y a la vez, y tal vez despertará, dice un poema, un guiño justamente a Becker: yo sé que voy a amar cuando esto pase, pero no sé a qué sitio de volver si llega a regresar el corazón. Y ya para terminar, voy a leer el último poema, un poema que me parece que cierra en alto el libro, el más luminoso, digamos, un libro que básicamente tiene mucha oscuridad, ¿no? Acto de amor se titula. Si sabemos que todo lo que ocurre entre dos personas solo ocurre por un tiempo siempre breve, si sabemos que un día tendrán lugar las cosas imposibles y estaremos de nuevo tristes, solos, pensando cómo pudo terminar, entonces, ¿cómo podremos darnos amor sin darnos miedo? Olvidémonos siempre del ayer, convirtamos el hoy en un refugio, jurémonos amor hasta mañana. Un carpe diem, por otro lado, que contrasta también con ese ubisum, con ese tempus irreparabile fugit, ¿no? que domina la poesía de Ben, pienso yo. En fin, con eso, perdone que haya abusado unos minutos demasiados quizá de la palabra, pero quería dar esa lectura. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Díaz de Castro. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a Javier Cánaves, que ahora al que daré paso. Muchas gracias también a la librería, a la Biblioteca de Babel, amigos queridos, cómplices en Palma. Gracias también, hay que agradecer mucho, es verdad, a Román Piña, el editor de Sloper, por confiar en este libro, un libro más que publico en Sloper con mucho orgullo y mucha alegría. Bueno, estoy muy contento de ver a tanta gente amiga y tantas caras nuevas también en la librería. Como me dijo ayer la bibliotecaria de Can Sales, unos minutos antes de la presentación, cosa que fue muy sincero pero quizá poco acertado para mi estado anímico: puede ser que no venga nadie. Entonces, ante este puede ser que no venga nadie, que yo acepto y celebro de alguna manera, veros a todos aquí me emociona y me llena de una especie de humildad que las palabras de mi querido y amado Paco han sabido curar, ¿no? Y entonces ahora mismo estoy en un estado elevado que Javier Cánaves va a tener que ir bajando a base de una serie de preguntas que tengo entendido que tiene preparadas, y algunas me consta que llevan preparadas muchos años esperando la oportunidad para clavar el cuchillo, porque Javier Cánaves y yo, los dos, fuimos poetas jóvenes y guapos. Él sigue siendo guapo, pero yo sigo siendo un poco joven. Entonces, así que pido un aplauso también para Javier Cánaves, que